general del Mi ejército. querido Víctor, ¿cómo está mi vida? Bien, muy bien, pues la verdad que muy repuesto, ¿no? No cabe duda que el clima de Sayula, el descanso, el chambear aquí con mucho gusto, pues me ha hecho mucho bien. Entonces estoy muy contento de estar aquí con ustedes, con nuestro público, y pues les mando un abrazo muy fuerte. Y tenemos pues ahora sí que mucha información en Harto. términos de estas historias del narco, ¿no? Venga. Entonces, bueno, yo no quisiera repetir lo que se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? A mí me parece, lo primero que voy a señalar es que el manejo de la información, esta confusión en si fueron detenidos, se entregaron, pues es una forma de dispersar, de confundir, pues generada por las propias agencias de Estados Unidos. ¿Con qué fin? Pues con el fin precisamente de no dejar en claro qué fue lo que ocurrió. Esto es muy importante porque así es como han manejado a lo largo de décadas la información en términos de la realidad del narcotráfico. La historia oficial del narcotráfico en México y en el mundo es una gran película de Netflix. Esta narrativa de Netflix, Sí, ¿no? Que sí. conocemos y Claro. que se da de los grandes cárteles, de todo esto. Lo que sí, de acuerdo a esta versión, pues tenemos una historia de aliento shakespeariano, de grandes traiciones, ¿no? Ovidio Guzmán, el Junior, el Mayo Zambada, ¿no? Todo esto pues forma parte de esa realidad. Lo que es un hecho es que estos personajes sí corresponden sin duda a la cabeza de lo que sin duda sí es una agrupación, una organización criminal, pues poderosa en México y con asociaciones en el mundo. Por ahí escuchaba a un profesor universitario decir que se trataba del imperio criminal más grande en la historia de la humanidad. Cuidado, Aguas. porque esto caray. corresponde a esa narrativa Netflix, y esa narrativa Netflix tiene finalidades muy concretas. Y a eso voy. Lo siguiente, esto se da en un contexto indudablemente electoral. ¿A quién conviene esta captura? Pues conviene sin duda a, Claro. a los demócratas, A Kamala. que demuestran que esta acción corresponde a las acciones que han llevado a cabo para terminar con el gran enemigo que representan los cárteles de la droga mexicanos, golpear a quienes son, de acuerdo a la versión de la DEA, pues los mayores introductores de fentanilo a Estados Unidos, ¿no? Lo que ha provocado sin duda una crisis de salud pública en Estados Unidos. Pero hay que también señalar lo siguiente, ¿no? Pues bueno, a Estados Unidos siempre le ha sido conveniente construir enemigos. Y bueno, el enemigo del terrorismo ya no funciona tanto, y ahora pues el enemigo que se construye son los migrantes, son los, digamos, los poderosos varones de la droga en México, culpables de esa crisis de la salud en Estados Unidos, y de alguna manera, pues lo ha dicho Trump y lo ha hecho su segundo de a bordo, J.D. Vance. Es posible y además aceptable que estos capos sean bombardeados en suelo mexicano. Entonces, bueno. esto hay que mirarlo con mucho cuidado, Sí. porque corresponde a toda una situación. Lo otro, me parece, pues sí, el reconocimiento de las autoridades mexicanas de no haber intervenido en esta detención, en esta entrega, en esta captura, es muy interesante, ¿no? Y es muy interesante, por un lado, desde mi punto de vista, la honestidad con que se manejó esta información por parte de Rosa Isela Rodríguez hace una hora y media en la mañanera, ¿no? Y lo otro que es muy importante es saber, de acuerdo al número de la avioneta, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo que la registra oficialmente. Ok. Eso, pues la avioneta partió de Hermosillo. Y partió de Hermosillo piloteada por un piloto norteamericano.
con la información de que solamente iban el piloto y la persona que había gestionado el vuelo. No hubo registro de otros integrantes en ese vuelo, de otros pasajeros, y es posible que eso se haya omitido con toda la intención, o es posible, y entrando en el terreno de las especulaciones, que realmente el Mayo y el Chapito Guzmán hubieran llegado por otra ruta a Estados Unidos, ¿no? Lo que sí es un hecho es que todo hace ver que de una forma entrega, captura, una mezcla de las dos, traición de Ovidio Guzmán, que luego se da a conocer, esto sí deja de lado a las autoridades mexicanas, ¿no? Y bueno, esto también es muy importante porque al final de cuentas hay un elemento que es clave. Sin duda, el Mayo Zambada pudo operar a lo largo de 4 décadas, gracias a ese cerco de protección política, policíaca, que le permitió esa operación. ¿Y quién fue el que hizo ese cerco? Este operativo se llevó a cabo dejando de lado esa posible protección. Perdón, Charro. ¿Quién hizo ese cerco, mi querido Víctor? Bueno, ese cerco a mí me parece que se ha ido formando a lo largo de décadas, ¿no? Y que tuvo un enorme fortalecimiento con la presencia de Genaro García Luna durante el calderonismo y la famosa guerra del narco. Así es, Víctor. ¿Qué puede pasar? Es muy importante también esto, ¿no? Sin duda, captura, entrega, pero es muy importante lo que puede pasar con estos dos personajes en términos de lo que pueden llegar a negociar, que incluso ya negociaron con las autoridades norteamericanas. ¿Qué pueden negociar? Condiciones favorables en el presidio, condiciones favorables en cuanto a su sentencia, ¿a cambio de qué? A cambio de algo que es clave. Claro. Información. Sí. Información de quienes participaron en ese cerco de protección que les permitió operar. Oye, y harto varo que regresen, ¿no? Sí, que se lo queden. Es posible que tengamos momentos de tensión, de violencia al interior de la organización del cártel de Sinaloa. Sí. Pero sin duda la maquinaria con que opera esta transnacional del crimen organizado seguirá adelante y seguirá operando, ¿no? Esto ha ocurrido con otro. Y lo último nada más, mira, es también evidente que estas capturas de personajes vinculados al crimen organizado se dan en muchas ocasiones en momentos políticos importantes, como ocurre ahora con las elecciones en Estados Unidos. Claro. Muchas gracias, Víctor. ¡Tus redes, mi Víctor! Bueno, @Ronquillo de hoy en la X y roncobluyahoo.com.mx en el correo electrónico. Cuídate mucho. Víctor. Gracias, mi Vic. Gracias.